Continuamos con nuestra serie de Correo para ti. Aquí en Evidencias hemos estado analizando las cartas que Jesús mismo le envía a las iglesias. No solamente con los lentes arqueológicos que hemos podido ver ruinas, estructuras del pasado y también algunos artefactos relacionados a esas ciudades, sino que hemos reconocido su cumplimiento a través de la historia y cómo se aplican a ti. En esta ocasión vamos a visitar una iglesia peligrosa. El lugar no es seguro, así que con voz baja, mientras estudiamos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Gracias por los mensajes que nos han enviado a través de nuestra página en Facebook. Continúa haciendo tus sugerencias y tus preguntas a través de la misma. También te recordamos de la serie de estudios bíblicos que estamos ofreciendo. De esta manera, nosotros podemos continuar interactuando contigo en base a tus necesidades. Pero ahora vamos a estudiar acerca de Esmirna. Esmirna tiene uno de los yacimientos más antiguos en toda Anatolia. Como ustedes recordarán, Anatolia es como se llamaba esta región que hoy conocemos como Turquía, toda esa inmensa península. En este caso, Esmirna tenía un yacimiento de nativos, la cultura material era distinta a sus invasores más adelante, que es ocupada, es habitada por griegos a mitad del segundo milenio. Un poco antes, nosotros tenemos todas estas guerras que son impulsadas por las olas de griegos que vienen desde Micenes. En Micenes tenemos la invasión de Creta, las islas del Egeo, lo que se le conoce en la literatura como la gente de los mares. Homero, quien nació en Esmirna, según la tradición, hace eco de estas diferentes guerras e estas invasiones. Pero ¿qué más podemos aprender acerca de la Esmirna antigua? La ciudad de Esmirna es una de las ciudades más antiguas en el antiguo Cercano Oriente y posiblemente es el establecimiento griego más antiguo, posiblemente en el siglo X, antes de la Era Común, donde se establecieron los griegos en esa parte de Asia Menor. Y posiblemente fue la primera vez que estos griegos se establecieron en toda Asia Menor, fue en esa ciudad que se conoció después como Esmirna. Y la ciudad de Esmirna era una ciudad muy importante para los romanos, y era tan importante que los romanos dejaban que lo que se conoce como el bulé o el concilio del pueblo dominara y gobernara esa ciudad. Es decir, los romanos vigilaban esa ciudad, pero el gobierno de esa ciudad estaba controlado por la gente del mismo pueblo. Y esto muestra que la ciudad era muy confiable, era una ciudad importante, política y burocrática en el Imperio Romano, porque los romanos tenían la confianza de dejar que las mismas personas del mismo pueblo se gobernaran a sí mismos. También podemos haber escuchado de Esmirna en otro contexto, debido a que la mayoría de las personas conocen al gran poeta griego épico llamado Homero, y la mayoría de los estudiosos clásicos de este periodo están de acuerdo que es muy probable que Homero nació y su ciudad natal fue la ciudad de Esmirna. Algunos quizás se pregunten, ¿quién fue Homero? Pues Homero quizás lo conocerán por escribir la Odisea o por escribir la Ilíada, que son de las dos obras más famosas que escribió Homero en la antigüedad, donde también se menciona la gran guerra de Troya, que la mayoría de las personas también han escuchado. Y este gran poeta griego pues nació en esa ciudad, la ciudad de Esmirna. Y la ciudad de Esmirna pues tenía en alta estima el tener a esta gran persona, a Homero, como una de las personas que nació en esa ciudad. ¿Dónde quedaba Esmirna? ¿Cuál fue su importancia política? La mayoría de estas ciudades quedaban dentro de la misma península, dentro de Anatolia. Y si ustedes pueden contemplar en el mapa, podrán notar que comenzando con Éfeso, después con Esmirna, después con Pérgamo, todo es una ruta que es casi como la forma de un signo de interrogación.
En este caso, Esmirna, al igual que Éfeso, tiene costa. El resto de las ciudades no tiene el mismo privilegio. Tiene una costa, un puerto muy importante. ¿Qué importancia tenía este puerto y cómo ayudó al desarrollo económico y cultural de Esmirna, especialmente después de la reconstrucción y embellecimiento de la misma en la época helenística, y cómo llega a estar para eso del primer siglo? Esmirna es la única ciudad de las 7 iglesias de Apocalipsis que todavía existe hoy en día. En el país de Turquía es hoy actualmente la ciudad de Izmir, y está ubicada Esmirna a unas 35 millas al norte de Éfeso, y era también, como Éfeso, una ciudad portuaria con un importante puerto marítimo que salía al mar Egeo. Eso lo hacía, junto con Éfeso, una ciudad importante y central para el comercio y la economía de los días. Políticamente, Esmirna es otro centro del poder imperial romano, junto con Pérgamo, con Éfeso y con Sardis. Ellos tenían también una asamblea provincial del Imperio Romano. Quiere decir que políticamente era importante, y es precisamente por su lealtad a Roma que la ciudad de Esmirna, bien temprano, alcanzó la condición de Estado libre, lógicamente debajo de las condiciones de la Pax Romana, ¿verdad? Debajo de las condiciones del Imperio Romano, debido a la lealtad que ellos habían mostrado con el imperio. Quiere decir que políticamente era central la ciudad de Esmirna para todo el Asia Menor y las demás ciudades del Asia Menor. Económicamente, la ciudad era central para el comercio, o sea, todo el comercio que venía desde Lidia, ¿verdad?, tenía que pasar por Esmirna, y lógicamente, si ibas un poco más al norte de Éfeso, el puerto mandatorio para detenerse y hacer comercio era Esmirna. Y Esmirna, además, económicamente era importante por los avances que ellos tenían en la medicina. O sea, hubo avances importantes médicos, y las personas venían a la ciudad a tratarse médicamente, y eso, por supuesto, traía recursos financieros a la ciudad. Era importante también por el teatro que tenía, o sea, las obras de teatro que se presentaban en Esmirna atraían a fanáticos, podemos decir, de todas las ciudades del Asia Menor. El teatro era central, así como también el circo, donde se presentaban todas estas batallas en el siglo I, en el tiempo del Imperio Romano. Quiere decir que la importancia cultural de la ciudad y la ubicación geográfica de la ciudad le hacían económicamente próspera. Sin embargo, yo creo que tenemos que puntualizar que Esmirna se convierte en un centro importante en los días de Juan por la centralidad religiosa, o sea, por ser el centro de la devoción a Roma, no solamente desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva religiosa. O sea, Esmirna es la primera ciudad en el territorio romano que le construye un templo para adorar a Roma como diosa, muy temprano en la historia de la ciudad. Y es la ciudad que en el año 26, compitiendo con otras 10 ciudades, gana una nominación para construir un templo para adorar al emperador romano, en este caso Tiberios, en sus días. La lealtad de Esmirna, no solamente política, sino también religiosa, es importante para lo que nosotros vamos a ver que Juan está diciendo sobre los problemas que la iglesia va a afrontar en la ciudad de Esmirna. Para males peores, en la ciudad de Esmirna había una comunidad bastante importante de judíos. Y los judíos habían adquirido en la ciudad de Esmirna, de parte
de la administración de la ciudad y también de parte del Imperio Romano la autorización para guardar su propia religión, para adorar en su propia manera. Así que ellos veían a los cristianos con sospecha, porque las actividades cristianas, de alguna manera, los judíos creían que ponían en riesgo las libertades que ellos habían adquirido. Así que la comunidad judía de Esmirna era una de las más virulentas en contra de la comunidad cristiana, en contra de la iglesia cristiana. Así que vamos a encontrar que ellos se unen, ¿verdad?, con los paganos y con los adoradores del emperador y de la ciudad de Roma en la persecución de los cristianos en Esmirna. Entonces no es de extrañarnos a nosotros que la ciudad es conectada en el mensaje del apóstol Juan a la iglesia de Esmirna directamente con la persecución. O sea, el culto imperial es precisamente el punto álgido que trajo las reacciones más fuertes del imperio contra la iglesia cristiana. La Esmirna de Homero, muy importante en la antigüedad, continuó siendo importante a través de la época helenística, especialmente después del embellecimiento de esta importante ciudad. Pero, ¿qué nosotros podemos ver hoy de lo que había en la antigua Esmirna? Si quieres escuchar más detalles acerca de los yacimientos y la excavación de esta importante ciudad, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Qué bueno que te has quedado con nosotros aquí en Evidencias. Continuamos con esta serie de Correo para ti. Hemos dedicado esta serie a las 7 iglesias de Apocalipsis, con mensajes que son para ti. Y nosotros estábamos intrigados acerca de qué ha quedado, ya que hemos hablado de tanto de lo impresionante que era la ciudad en la antigüedad, qué ha quedado hasta nuestros días y qué hemos podido recuperar con la pala del arqueólogo. La ciudad de Esmirna se ha excavado muy extensamente. Sin embargo, desgraciadamente, poco de lo que se ha excavado tiene alguna relevancia para el Nuevo Testamento, para el periodo cuando Juan escribió a la iglesia de Esmirna. Y en las excavaciones que se han hecho, pues se han encontrado inscripciones también que describen cómo era la ciudad. Se han encontrado un gran gimnasio que estaba en la antigüedad cerca de la costa de la ciudad de Esmirna, donde las personas, al igual que en el día de hoy, el concepto del gimnasio donde las personas se entrenan y los atletas entrenan, pues se hacía igualmente allí, en el gimnasio de Esmirna. También se ha encontrado que había ciertos pequeños templos dedicados a los cultos, especialmente luego, para el tiempo poco más posterior, fue el culto al emperador, a los emperadores. También había algunos templos que eran dedicados para eso. También en la ciudad de Esmirna se ha encontrado un ágora, al igual que en la mayoría de las ciudades griegas, aunque este ágora está parcialmente destruido, pero por evidencias textuales sabemos que la ciudad de Esmirna era una ciudad hermosa, debido a que un historiador llamado Estrabón describe a la ciudad de Esmirna como una de las ciudades más hermosas de los griegos y de Asia Menor. Y también Esmirna, debido a que, como se mencionó anteriormente, fue el lugar del nacimiento de Homero, también se ha encontrado que había antiguamente una pequeña estructura dedicada a Homero, debido a que a las personas que vivían en Esmirna estaban orgullosos de tener a este gran poeta griego en su medio. Así que la ciudad de Esmirna era muy importante para los antiguos, y cuando Juan escribe esta carta a Esmirna, hay que tener este contexto y esta historia de la antigüedad para entender el mensaje a la ciudad de Esmirna. Tristemente no hemos encontrado mucho de la Esmirna antigua, solamente los recuerdos que tenemos en los registros textuales, pero sí tenemos evidencia de los rastros de por lo menos el templo a Némesis. Se habla acerca de un estadio que tiene una capacidad para unas 20.000 personas. Al pensar en el estadio de Éfeso de 25.000 personas, más o menos tenemos una idea de cómo se veía el estadio en Esmirna. También tenemos el ágora,
o lo que se conoce más adelante en la época romana como el foro, y en la cultura latinoamericana como las plazas. Esa plaza central, en algunas ocasiones había un ágora político y otro económico, había veces que había uno religioso. Esa plaza, esa área en la cual se congregaban las personas, había tiendas, había ventas, había también reuniones políticas y procesiones religiosas. Y nosotros podemos tener por lo menos el ágora de Esmirna, pero nada más de la misma. ¿Qué nosotros podemos aprender acerca de su acueducto, acerca de los templos que quedan y acerca de la arqueología cuando nosotros tenemos ciudades que ocupan los niveles de habitación que había en la antigüedad? La ciudad griega de Esmirna fue construida en realidad en las ruinas de otra colonia que fue destruida más o menos en el siglo VII antes de Cristo. Y en la misma, en realidad, las excavaciones no se han logrado mucho porque actualmente está la ciudad moderna de Turquía de Izmir, donde es una ciudad portuaria y es la segunda ciudad más grande de Turquía, más poblada de Turquía. Por lo tanto, la gran mayoría de las ruinas de Esmirna están en realidad debajo de las casas de las personas que viven hoy en día. Sin embargo, dentro de las excavaciones que se han hecho en Esmirna, se han encontrado algunas importantes estructuras, entre ellos un acueducto, el ágora, que era lo que era la parte del mercado principal, y también lo que es la parte del teatro en Esmirna. Ahora, la ciudad de Esmirna, en realidad, luego de haber sido destruida, llega a ser reconstruida durante la época de la guerra del Diadochio, los 4 generales de Alejandro el Grande, que a su muerte comenzaron a dividirse todo el territorio conquistado, y es en esta época donde Lisímaco viene y reconstruye. Estamos hablando del año 281 a.C., más o menos esa época. Él viene y reconstruye la ciudad. La ciudad es una ciudad portuaria, contenía un árbol que era en realidad una especie, un término para que es un puerto antiguo que se construía justamente en el mar para evitar que el oleaje creara daños dentro de las embarcaciones que venían, y por su localidad, tanto cerca del mar como en lo que se llama, lo que era el camino o la ruta real en la provincia de Asia, Esmirna tenía un sitio prominente dentro de la actividad comercial y cultural de la antigua Grecia, y luego siguió con la misma tradición durante la época romana. Por lo tanto, la ciudad era centro de comercio en toda la provincia de Asia. De hecho, una de las ciudades más importantes que existían desde el punto de vista comercial. Una de las características quizás más resaltantes dentro de la ciudad de Esmirna es el número de sinagogas que se encontraron en esta ciudad. En el mensaje del Apocalipsis, una de las características de esta ciudad es que se le llama la ciudad donde está la sinagoga de Satanás, en una referencia hacia la oposición que los mismos judíos harían hacia los cristianos. Y aparte de eso, como todo centro portuario, comercial y centro cultural, obviamente la influencia de las tendencias secularistas dentro de esta ciudad eran bastante fuertes. Por lo tanto, hacía el hecho de que ser cristiano dentro de la misma se convirtiera aún más en una tarea un poco más difícil. No tenemos mucho acerca de la Esmirna antigua que se ha preservado hasta nuestros días. La ciudad que ocupa ahora y ha arropado la ciudad antigua es muy importante. Es la tercera ciudad más importante en toda Turquía. Su historia turbulenta y sangrienta ha escrito algunos capítulos recientemente durante el siglo XX. Pero ¿qué podemos aprender acerca del cumplimiento profético, de lo que escribe el testigo fiel y verdadero, del mensaje que tiene para ti? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias.
Ya hemos pasado la primera mitad de nuestro programa y estamos ansiosos de conocer cuál es el significado teológico a través de los lentes historicistas, el cumplimiento de la profecía según la carta a la iglesia de Esmirna. Quiero contestar algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho, no solamente de las ruinas, sino de cómo aplicamos las mismas a nuestras vidas. Continuando con lo que establecimos en programas anteriores y lo que ya estudiamos acerca de la iglesia de Éfeso, vamos a abrir el próximo sello del libro de Apocalipsis 6. ¿Cómo se relaciona el caballo rojo, el caballo de destrucción, con el mensaje que tiene la iglesia de Esmirna? El segundo sello, cuando se abre por orden del Cordero, que es el que tiene autoridad para abrir estos sellos, se nos presenta el caballo rojo. Lógicamente, cuando nosotros leemos, el caballo no es rojo, pero es rojo como fuego. O sea, es cuando tú ves el fuego ardiendo y que ves esas llamaradas que de momento se ve un rojo intenso. Ese es el color del caballo. El jinete que cabalga este caballo, se le ha dado una gran espada, se le ha dado autoridad para destruir la paz de la tierra y para hacer que los hombres se maten los unos a los otros. Y esta expresión, los hombres se maten los unos a los otros, más probablemente aquí se está refiriendo a la capacidad de levantar guerra, o sea, la capacidad de destruir la paz y de que los hombres se maten los unos a los otros. Parece ser que está hablando de guerra. Algunos creen que aquí está refiriéndose a guerras físicas entre diferentes ejércitos, entre diferentes naciones, pero otros creen que más probablemente aquí está hablando de guerra espiritual. Más probablemente aquí está hablando de una guerra que este caballo va a hacer contra el pueblo de Dios. Este caballo parece ser para algunos eruditos que es una representación de la Roma imperial y de las acciones de la Roma imperial, el poder de la Roma imperial para traer falta de paz y para hacer que las personas se maten los unos a los otros. O sea, es interesante notar que el color del caballo de Apocalipsis 6, este caballo que ya le he explicado que es rojo como el fuego, es también el color del gran dragón que encontramos en Apocalipsis capítulo 12:3. Ese dragón que odia, persigue y mata al pueblo de Dios. Entonces aquí encontramos una conexión interesante entre el segundo caballo y el dragón de Apocalipsis y el odio de la persecución contra el cristianismo. En este caso, por lo tanto, el segundo sello del caballo rojo y la segunda iglesia, que es Esmirna, se están refiriendo a la misma época histórica. Esto es el segundo, tercer siglo y las intensas persecuciones contra la iglesia cristiana que nosotros vamos a encontrar en esa época. La falta de paz en la iglesia, y cuando leemos el mensaje de la iglesia vemos claramente que el ángel dice: yo entiendo tu tribulación. O sea, la iglesia pasa una intensa tribulación por las acciones de perseguidoras del dragón y las acciones perseguidoras más probablemente de este caballo en el capítulo 6. Esta es la iglesia que va a ser llevada a la cárcel. Esta es la iglesia de Esmirna que va a morir bajo esta gran espada. Esta es la iglesia que va a tener que soportar la espada de la persecución. O sea, no encontramos ningún reproche en la iglesia de Esmirna. No, el ángel no tiene un reproche directo contra la iglesia de Esmirna, porque en Esmirna parece evidentemente que se presenta un evangelio puro, un evangelio sencillo, y la predicación del evangelio, como en Éfeso, está también ganando terreno. Y cuando el evangelio es presentado, inmediatamente el fuego de la persecución se enciende. Cuando en el mensaje del testigo fiel y verdadero se mencionan 10 días, algunos lo han identificado con 10 emperadores.
10 crueles emperadores que llevaron a cabo las más sangrientas masacres contra los cristianos durante el mismo periodo que identificamos a la iglesia de Esmirna. Estamos hablando entre el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. ¿Quiénes fueron esos emperadores y qué fue lo horrible que cometieron contra los cristianos? Pues dentro del mensaje que escribió Juan a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Esmirna, se encuentra una mención donde se menciona al final del mensaje que ellos iban a padecer persecución por 10 días. Y estos 10 días y esa cantidad pues se ha tomado y se ha interpretado de cientos de maneras diferentes, dependiendo a qué persona le preguntes y en qué tiempo la persona está interpretando. Pues mayormente, tradicionalmente, algunos deciden interpretar, especialmente los que deciden mirar por el espejo historicista, pues interpretan que estos 10 días representan 10 años dentro del emperador Diocleciano, de una persecución que duró alrededor de 10 años, y ellos creen que esto es una referencia a esta persecución que duró 10 años. Otras personas pues deciden hacer una relación entre el número 10 y el número de emperadores que tenían el título de César. Estos emperadores pues son Nero, Domiciano, Trajano, Píos, Marcos Aurelio, Severus, Traciano, Decio, Valerio y Diocleciano. Y en total, estos emperadores suman a 10 y utilizaron el título de César cuando se hicieron emperadores. Y algunos pues hacen una relación entre estos 10 emperadores que estuvieron en el Imperio Romano y obviamente dirigiendo la ciudad de Esmirna indirectamente. Y creen que esta es una relación directa con los 10 días que se mencionan en la ciudad de Esmirna. Y que cuando terminaron estos 10 emperadores, pues prácticamente se cesó la persecución o alguna interpretación similar. Y sin embargo, otras personas pues deciden interpretar el número 10 como un número pues indefinido y muy corto, que es remisiente de lo que se menciona en Daniel capítulo 1, donde los hebreos iban a tener pues 10 días de prueba, y vemos otra vez en el Antiguo Testamento donde se mencionan también 10 días de lo esto y de lo otro, y algunos creen que es un número figurativo que se refiere a un periodo corto, sin embargo, un periodo indefinido. En otras palabras, pues algunos creen pues o que esto se representa 10 años de persecución, o que esto representa persecuciones durante estos 10 emperadores que duraron por muchos años, o estos 10 días representan un periodo corto o indefinido. Y dependiendo cómo la persona lo interprete, pues se decide interpretar otras partes también en el libro de Apocalipsis. Y también se puede relacionar esto con el martirio de Policarpo, un obispo que estuvo en la ciudad de Esmirna alrededor del siglo II y que fue martirizado alrededor del final del siglo II también. Y algunos creen que con el martirio de Policarpo, pues esto se relaciona de alguna manera u otra con el fin de la persecución, o al menos con el contexto de la persecución que estaba ocurriendo en la ciudad de Esmirna, ya que la ciudad de Esmirna fue una de las ciudades que sufrió persecuciones duramente en algunos periodos históricos de esa ciudad, antes de que el emperador Constantino pues diera el decreto de cesar de estas persecuciones y diera libertad religiosa a los cristianos. Así que la ciudad de Esmirna pues fue una ciudad perseguida, y el mensaje de Esmirna pues puede ser interpretado de todas estas maneras, dependiendo cómo se interprete pues estos 10 días que se mencionan allí. Las persecuciones sufridas por los primeros cristianos fueron impresionantes. Uno de los discípulos de Juan, el discípulo amado, aquel que escribió el libro de Apocalipsis, fue el jovencito Policarpo. Policarpo siguió siendo fiel al Señor y se convirtió en el obispo de la iglesia de allí de Esmirna. Y en una de estas persecuciones fue tomado y fue llevado hasta el estadio, que estaba lleno de una multitud sedienta de sangre y odiando a los cristianos, porque hay que recordar que cuando había alguna situación de problemas agrícolas, sequías, fuegos, a quienes acusaban eran a los cristianos. En este caso traen a Policarpo, y el procónsul quería salvar su vida y le dice: Policarpo, por respeto a tu edad, simplemente maldice a Jesús y di fuera con los ateos, porque ateos es como le llamaban a los cristianos.
Es interesante notar que los cristianos eran acusados de comer carne, porque ellos hablaban acerca del cuerpo de Cristo, le llamaban caníbales, y le llamaban ateos, porque en vez de cumplir con servir a todos los dioses de ese panteón, ellos creían en un solo Dios, y por lo tanto eran despreciados como ateos, y tenían que ofrecer incienso en el culto imperial. Él le decía, invoca al genio, invoca a este ángel guardián, y con esto preservaremos tu vida. Y la multitud gritaba, ateo, ateo, ateo. Y aquel ancianito Policarpo enderezó su cuerpo y dijo, durante 86 años he servido a mi Dios y mi Salvador. ¿Cómo podré negarle? Y entonces el fuego de la hoguera se levantó y aquel hombre de Dios entregó su vida en martirio por amor al Maestro. Esta es en esencia la experiencia de nuestros hermanos en la época de Esmirna. Pero todavía hay algo que el testigo fiel y verdadero quiere decirte a ti. Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado a la última parte de este programa de Evidencias, continuando con el tema de correo para ti, específicamente a la iglesia de Esmirna. El nombre de Esmirna es particular, ya que viene de la misma raíz que tenemos para la palabra mirra. Ustedes podrán recordar los regalos que recibió Jesús cuando nació. No sabemos cuántos eran los sabios que llegaron de Oriente. No necesariamente eran 3, pero sí recordamos que traían incienso, oro y mirra. El incienso, como estudiamos anteriormente, se utilizaba en el contexto cúltico, refiriéndose al rol de Jesús como un sacerdote. El oro pertenece a la realeza, destacando esa majestad de parte del Hijo de Dios. Pero la mirra nos hace recordar su sacrificio, su muerte. Fue puesto en mirra cuando Él muere. Y más adelante nosotros vemos que la mirra continúa con ese significado relacionado a prácticas fúnebres. Pero en la Tierra Nueva, según nos presenta el libro de Isaías, y más adelante vemos ese eco en Apocalipsis, tenemos oro y tenemos incienso, pero no tenemos mirra. ¿Qué implicaciones tiene la mención de la mirra en el nombre de la iglesia de Esmirna y con el mensaje que tenía en cuanto a tener sufrimiento y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy? El sufrimiento de los cristianos en Esmirna, sobre todo reflejado en el mensaje de Juan, el revelador, o en el Apocalipsis, donde se menciona justamente a la comunidad cristiana y se la identifica con una persecución particular. Ese ejemplo de la persecución de que los cristianos en general han sufrido no solo en el contexto directo de la iglesia o de la comunidad cristiana en Esmirna, sino también a lo largo de los siglos. Comenzando desde la época de los primeros cristianos, ellos fueron perseguidos y fueron opuestos, justamente empezando por el pueblo judío. No nos falta recordar el hecho de cuando 40 judíos hicieron voto de ayuno hasta que no lograran matar a Pablo. La historia está reflejada en el libro de los Hechos. Bueno, la misma oposición severa, cruel, también se encuentra en la ciudad de Esmirna. Por ello quizás Juan lo identifica con la sinagoga de Satanás, porque la población judía dentro de la ciudad de Esmirna obviamente era radicalmente opuesta al cristianismo. De hecho, hay bastantes récords históricos donde se refleja de que el cristianismo en sus inicios, los romanos lo identificaron con una secta judía. Pero luego los disturbios
dentro de los judíos con los cristianos, de hecho algunos historiadores llaman como disturbios causados por un tal Crestos, que es una corrupción del nombre griego Christos. Causaron controversia y comenzaron inicialmente justamente por estos disturbios a ser mal visto por los romanos o los griegos, los seculares, los que eran lo que llamamos nosotros los helenísticos, los que tenían la filosofía helenística. Por lo tanto, comenzaron también a ser perseguidos por ellos y llegó un momento en que inclusive la oposición fue tan grande que muchos de ellos fueron obligados a firmar un acuerdo de lealtad al emperador romano o de lealtad a Cristo. Y por ahí comenzó una persecución bastante fuerte. En el caso de Esmirna, nuevamente tenemos el martirio o la muerte de Policarpio, justamente en el año 155 después de Cristo. Nuevamente, ahora no víctima de los judíos, sino víctima justamente de la sociedad greco-romana que comenzó a perseguirle. Nuevamente, ejemplo de la persecución ejercida por emperadores romanos como Domiciano y Diocleciano, que ejercieron persecuciones sangrientas en contra de los cristianos. Y es en este contexto donde el mensaje a la iglesia de Esmirna toma relevancia, por el hecho de que así como los cristianos en Esmirna estaban siendo perseguidos por la sinagoga de Satanás y su fe prevaleció, así también a lo largo de las edades los cristianos han sido perseguidos por los judíos, han sido perseguidos por los romanos y finalmente también fueron perseguidos por los árabes, o lo que nosotros conocemos como el Imperio Otomano, de donde justamente emerge lo que hoy en día se llama el país de Turquía, donde también no solo fueron destruyendo y exiliando a los cristianos, sino que ejercieron prácticamente la prohibición completa del cristianismo en sustitución justamente de lo que era la ley islámica, lo que era la oración según la ley islámica, según el Corán. Por lo tanto, fue prohibida prácticamente la presencia cristiana en muchos de estos sitios y muchos de los sitios cristianos fueron también destruidos, incluyendo las iglesias, por los otomanos. El cristianismo en Esmirna no solamente sufrió persecuciones en la antigüedad, sino que tan cerca como el siglo XX se escribió el último capítulo de la agonía y los sufrimientos de los hermanos de Esmirna. Durante ese tiempo tenemos el gran conflicto que arropó a todo el mundo. La Primera Guerra Mundial había cobrado miles de vidas. Atrocidades se hicieron en todos los bandos. Los nacionales turcos, en ese caso el Imperio Otomano que había colapsado, habían sufrido por los aliados que habían invadido toda esa región oeste de Turquía. Ahora, en la Reconquista, se toma la ciudad de Izmir y su población cristiana, que había vivido ahí por siglos, que habían coexistido con sus hermanos judíos y musulmanes en diferentes circunstancias, ahora son arrancados y son deportados y llevados hasta Grecia. ¿Dónde es el cristianismo ilegal? En la actualidad, ¿será que habrá lugares donde tener la Biblia te podría costar la vida? Las persecuciones tempranas contra la iglesia cristiana, tanto de parte del judaísmo, pero más precisamente del Imperio Romano, fueron devastadoras para la iglesia. O sea, la persecución del cristianismo en el primer siglo, realmente tenemos que decir, fue esporádica, pero localmente intensa. O sea, no vamos a encontrar en el primero, segundo y tercer siglo, donde se refiere a estas realidades históricas del segundo caballo y de la iglesia de Esmirna, una persecución continua. O sea, no es que una persecución que sucedía día tras día por 2-3 siglos. Estamos hablando, o sea, en otras palabras, era una persecución que de momento se levantaba intensamente en ciertas regiones y luego amainaba por un tiempo hasta que la siguiente persecución se volvía a levantar. Quiere decir que más que la persecución continua en el primer siglo, lo que nosotros encontramos es el peligro continuo de ser perseguido por ser cristiano. Es muy diferente. No te están persiguiendo continuamente,
pero el peligro de que una persecución te alcance es continuo, es latente, es de día a día. Lógicamente, aparentemente cuando leemos la historia, muchas personas murieron. O sea, muchas personas fueron llevadas a los circos para ser devorados por fieras. Muchas personas murieron de diferentes otras maneras en estas persecuciones. Muchas aún más enfrentaron la cárcel y otras enfrentaron la pérdida de posesiones materiales durante estas persecuciones. Pero lo más importante no es cuántos murieron, sino el motivo por lo cual eran perseguidos. Y eran perseguidos por ser cristianos. Y cuando alguien es perseguido por un motivo específico, basta con que 1, 2 o 3 mueran para que toda la comunidad esté en peligro, esté siendo dañada, esté siendo metida, introducida en una gran tribulación. Vamos a encontrar que, como decía anteriormente, las persecuciones fueron intensas en ciertas localidades. Yo quiero mencionar 3 grandes persecuciones. La primera gran persecución es la persecución de Nerón. Nosotros vamos a encontrar las narrativas de esta persecución en un documento temprano que es Clemente de Roma. Es al parecer uno de los ancianos en la ciudad de Roma, y él cuenta las persecuciones de Nerón cuando la ciudad es quemada, ese fuego que devasta las ciudades bajas, las partes bajas de la ciudad, y él culpa a los cristianos. Esta persecución estuvo focalizada en Roma, fue intensa, sacudió la iglesia de Roma hasta sus mismas raíces, ¿verdad? Y trajo los primeros grandes mártires del Evangelio. No los primeros, pero uno de los más conocidos. Es bajo esta persecución que muere el apóstol Pablo y que muere también el apóstol Pedro en la ciudad de Roma, y muchos otros cristianos. O sea, los espectáculos del circo en esta persecución de Nerón para destruir y matar a los cristianos eran posiblemente, según las historias de Tácito y de Clemente, diarios. Otra gran persecución importante, que es más probablemente la que sufre la iglesia de Esmirna, es la persecución de Domiciano. Y esta es importante porque, como hemos notado anteriormente, Esmirna era el centro del culto imperial. Y Domiciano, por edicto, hace que el culto imperial sea mandatorio para todos. O sea, tú puedes adorar cualquiera de tus dioses, y eso estaba bien claro en el Imperio Romano, pero tú tienes que adorar al emperador. No solamente por lealtad religiosa, sino es la manera de mostrar lealtad política. Así que la persecución de Domiciano, que va a alcanzar a las iglesias del Asia Menor, y que posiblemente es la persecución que Apocalipsis 2 nos narra en la iglesia de Esmirna, esta persecución fue intensa localmente, localizada geográficamente en la zona de las iglesias del Asia Menor, y aquí ya vamos a encontrar que está directamente conectada con el culto imperial, la adoración al emperador. Una de las persecuciones, ya la última antes de Constantino, posiblemente fue la de Diocleciano alrededor del 305, y esta persecución es importante porque no solamente se ataca a los obispos, sino por primera vez vamos a encontrar en las persecuciones de esta época que estamos narrando del caballo, ¿verdad?, de Apocalipsis 6 y de la iglesia de Esmirna, por primera vez las escrituras cristianas se convierten en el objetivo de la persecución. O sea, anteriormente nosotros vamos a ver que son los cristianos los perseguidos, los obispos o líderes los perseguidos, pero ahora Diocleciano ataca algo aún más central, ¿verdad? Tan central como estas personas, y son las escrituras cristianas. Él trata de destruir no solamente la comunidad cristiana, sino el mensaje cristiano que está escrito y que se constata en las escrituras mismas. Nosotros tenemos que saber que
Estas persecuciones son las acciones del enemigo de Dios contra la iglesia de Dios. Son las acciones del dragón que odia, persigue y mata al cristianismo. Son las acciones de este caballo. Así que podríamos mirar en esta iglesia una relación entre la promesa y lo que se dice en el mensaje que la iglesia estaba sufriendo. Sufren muerte, promesa, van entonces a tener vida. Y de hecho, el ángel en esta iglesia se presenta en el versículo 8 como el que estuvo muerto y vivió. Así que no es difícil para este grupo pensar, estamos muriendo, pero recordemos, a quien servimos, que es a Jesús, Él murió y resucitó. De hecho, que si morimos entonces tenemos la esperanza de vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna. Y de esta manera se conjuga en esta iglesia de Esmirna la esperanza de tener una vida renovada, una resurrección para aquellos que vencieren y que no son desleales, que deciden soportar y aguantar, no importa la tribulación que pasen. Y esto le ha dado mucha fuerza a través de la cristiandad a muchas personas, no solamente a los judíos durante el tiempo nazi, que utilizaron a Daniel para decir que Daniel soportó y aguantó cuando los 3 jóvenes hebreos, por ejemplo, Nabucodonosor los retó, que si no lo adoraban lo iban a matar. A Daniel en el capítulo 6, que si no adoraba a Darío lo iban a arrojar en un foso de los leones. Los cristianos, por su parte, utilizaron estos versículos de mirar esperanza en tiempo de persecución, y cuando fueron agolpeados, asesinados, en el caso de los valdenses en la Edad Media, miraron estos versículos para encontrar fuerza y apoyo para seguir hacia adelante y seguirle siendo fiel a Jesucristo, al Salvador, al cual ellos le habían jurado fe. La iglesia temprana, y yo creo que es importante para nosotros hoy en día saber eso, conceptualizó bien temprano, notó bien temprano que seguir a Cristo representa ser impopular, representa vivir en los márgenes de la sociedad, representa ser perseguido y ser proscrito. O sea, hay que vivir con la disposición a ser perseguido por Cristo, con la disposición de perder posesiones por Cristo, inclusive con la posibilidad de perder la vida por Cristo. Y aunque en nuestra sociedad en Occidente, gracias a Dios, nosotros no enfrentamos como la iglesia de Esmirna persecuciones por nuestra fe, en muchas comunidades cristianas del Oriente, hoy día, en este momento en que estamos observando este programa, hay cientos de personas siendo perseguidas porque son cristianos. Quiere decir que como en el siglo I, puede ser que la persecución no sea constante, pero el peligro de ser perseguido por ser cristiano es un peligro que siempre está presente, es un peligro que siempre va a ser constante. Las personas que vivían en Esmirna esperaban algún mensaje de aliento. Me imagino ellos rodeando a aquel joven que traía el pergamino, o tal vez el papiro, donde había escrito Juan, y están ansiosos por escuchar el mensaje. Y sí se sienten animados que el testigo fiel y verdadero empatiza con sus sufrimientos, comprende sus dificultades y desafíos, y tal vez esperaban alguna promesa, que ellos serían liberados de ese yugo, que les iba mal, pero les iba a ir mejor. Pero no, de mal les iría peor. Jesús les asegura que si ahora las cosas estaban difíciles, se complicarían aún más. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay sufrimiento? Eso contrasta con el evangelismo de la prosperidad que muchos nos quieren pintar hoy. No te preocupes, si estás enfermo, yo te declaro sano. Si te hace falta una casa, ve a ese lugar donde te gustaría construir una casa y decláralo tuyo. Y de esa manera muchas personas se han puesto a comprar casas y carros que después no pueden pagar. Y se han declarado en quiebra. Y aquellos que creían que estaban sanos y que ya no tienen que continuar con los medicamentos que le habían prescrito, con una fe que ha ido más allá de la fe y ha sido presunción,
no están con nosotros. Pero en el medio del dolor y la dificultad, Jesús les asegura la resurrección. Jesús les asegura que Él que resucitó de los muertos, le garantiza la vida eterna. Yo no te puedo prometer prosperidad, ni una casa, ni un carro, ni un refrigerador lleno cada vez que lo abras. Cuando leemos el libro de Hebreos, el capítulo 11, sí podemos recordar a aquellos que derribaron murallas, que apagaron fuegos, que vieron resucitar a los muertos, pero lean el resto del capítulo. La mayor parte del capítulo nos habla de aquellos que fueron perseguidos, que estaban con pieles de oveja, como los que estaban en el circo romano, aquellos que sufrieron dificultades y que al fin del día perecieron, pero con una bendita esperanza. Aquel que venció la muerte, Jesús mismo, les garantiza la vida eterna. En medio de tu dolor, en medio de tus circunstancias difíciles, yo te aseguro la presencia de Cristo Jesús. Sí es cierto que Jesús te pudiese prosperar. Es cierto que te pudiese dar un lugar, un techo donde tú habites. Sin lugar a dudas, Él puede sanar tu enfermedad. Pero no condiciones la presencia del Maestro. Acepta su abrazo, acepta su presencia a tu lado en cualquier circunstancia y ten la seguridad que Él estará contigo por la eternidad.